primero a Mariela, luego Dante, para unas primeras impresiones, y luego con Natalia un interesante conversatorio en torno al libro. Muchas gracias, pido un gran aplauso, por favor. Muchas gracias por la tan amable presentación y bienvenidos a todos y todas. Ciertamente es un honor para mí el ser parte de este panel con Natalia y con Dante y compartir con ustedes un poco de mis impresiones sobre el libro Independencia a 200 años de lucha por la libertad. Voy a buscar ser bastante breve en mis comentarios para que podamos más bien conversar un poco sobre el libro después, escuchar las preguntas y las motivaciones de Natalia con este trabajo. Yo encuentro que este material es muy interesante, muy completo, además en su aproximación tiene muchísimas cosas buenas, ¿no? Pero voy a concentrarme inicialmente nada más en tres. Lo primero es que nos lleva de la mano en el proceso de entender que la empresa independentista no empieza y se agota en la proclamación de la independencia dada el 28 de julio de 1821 como la conocemos. Efectivamente el libro ilustra todo un proceso mucho más largo y complejo que empezó mucho antes de 1821 y que terminó, si acaso, en 1824 o 1826, de repente como consideremos el proceso de Real Felipe. Y en ese sentido, entonces, este libro complejiza lo que conocemos como la independencia del Perú, dándonos un contexto temporal, geográfico, fuera de las fronteras de lo que entendemos como el Perú el día de hoy. Lo segundo es que está escrito de manera muy clara y accesible para todo público. Sí, es la historia del Perú que estudiamos o que nos contaron en el colegio, pero a través de sus capítulos ganamos un entendimiento un poco más amplio de esta historia, sus actores, las motivaciones de los mismos o las que pudieron ser las motivaciones de los actores. Entonces, si les interesa la historia del Perú, aprender un poco más de la historia del Perú, este es el libro para ustedes, ¿no? Si quieren, además, algunas claves adicionales respecto a cómo llegamos a ser la nación, la república que somos hoy, este es el libro para ustedes. Y por otro lado, si bien, como mencionaba, que este libro está escrito libre de tecnicismo, si se quiere, y de manera accesible para todos, también cuenta con herramientas muy concretas para las personas que hacemos investigación. Por ejemplo, cerrar el libro con un ensayo bibliográfico o con una línea de tiempo detallada, ¿no?, que va más allá de los episodios sucedidos en el Perú. A mí, como latinoamericanista, por ejemplo, me sirve muchísimo, ¿no? Y estoy segura de que a varios de los colegas también, y no solo los peruanistas, sino también estudiosos de la política comparada. Y finalmente, una tercera cosa que este libro hace muy bien es darnos claves para remirar nuestras instituciones el día de hoy. Nuestro entorno, nuestras relaciones con el gobierno, la labor de los gobernantes y nuestra propia relación con la República. Este libro describe a manera de relato amplio y bien estructurado la historia del Perú, una independencia que es más que la representación de un 28 de julio y de un gobierno unitario como lo conocemos hoy. A 1823 teníamos dos gobiernos independientes, el Trujillo y el Lima, y los libertadores, que pasaron de eso a dictadores, ¿no? Todas las campañas independentistas que nos llevaron a lograr una independencia que decantaría en el país que tenemos hoy, y sin embargo, como cierra el texto, y voy a citar porque me encantó esa frase, mucho cambió para que en el fondo las cosas continuaran siendo en gran medida iguales. Entonces yo me voy quedando ahí con mis comentarios iniciales, pero muchas gracias y muchas felicidades, Natalia, por el excelente libro que has producido. En realidad con la presentación de... Buenas noches. Con la presentación de Mariela no tengo mucho más que agregar en realidad. Prefiero pasar a las preguntas, pero quiero quizás explayarme en un punto de lo que ha dicho Mariela que me parece muy valioso. Tuve la suerte de estar presente cuando el libro empezaba, de conversar un poquito con Natalia cuando el libro se estaba empezando a hacer. Esa intención de, como ha dicho Mariela, de generar un contenido esclarecedor. El libro tiene una ambición divulgativa importante, con esa intención nació, ¿no?
Natalia, que es una académica que está acostumbrada a trabajar textos académicos, quería, anhelaba generar un texto que fuese asequible para la mayor cantidad de gente, incluso estudiantes, qué sé yo. Hay casos, ¿no? Hay casos así como en la Historia de la República, por ejemplo, ¿no? Pero del Perú contemporáneo, ¿no? El de Contreras y bueno. O sea, tiene una intención de divulgación para todo público, y eso es un esfuerzo especial en alguien que está acostumbrado a la academia. No es tan sencillo como uno creería, ¿no? Y ese esfuerzo ha sido bastante logrado. Ahora bien, una trampa y a la vez una dificultad que a la vez abre posibilidades es la cantidad de información que incluye en tan pocas páginas, ¿de acuerdo? El formato le exige a Natalia pasar, lamentablemente de manera somera, de un tema a otro, y son muchos. Uno, como también ha notado Mariela, la mayoría de nosotros tenemos una idea del proceso de independencia muy grueso, muy de hitos concretos, y no como una evolución constante e imparable de sucesos que se dieron a lo largo de 20, 30 años, ¿no? Entonces, el libro hace un recuento, por sus mismas características, un tanto apurado, si se quiere. Y eso provoca que uno se asombre en cada página, que cuestione y te abre las posibilidades. Eso es muchas veces fantástico en un libro de cualquier tipo, en literatura, en ensayo, ¿no? Cuando cada página te da pequeñas sorpresas que tú dices, aguanta, esto era así, ¿no? Entonces te provoca abrir Google, te provoca buscar otro libro, te provoca cuestionarte, te provoca escribirle a Natalia y preguntar, ¿no? Entonces, ese valor, ese despertar de la curiosidad, de la duda, ¿no? Ese confrontar tus propias ideas, a mí me parece valiosísimo en el libro, ¿no? Y lo tiene bastante. Y eso nomás ya me parece de agradecer, ¿no? Ahora, el libro está maravilloso. Muchas gracias Dante, muchas gracias Mariela, muchas gracias a Penguin Random House por publicar este libro, por animarme este libro. Muchas gracias a Gustavo Rodríguez por haberme invitado a ser parte de Jugo de Caigua. Y esta también es una presentación de Jugo de Caigua. Estoy aquí con dos compañeros entrañables. Mariela se ha unido a nuestro Dream Team hace poco tiempo, pero ya es una parte fundamental, a pesar de que todavía extrañamos mucho a Sharon. Y bueno, con Dante comenzamos a hablar esto una vez cuando él tenía su programa en internet durante la pandemia, y me dice, bueno, ¿qué te gustaría? Y yo le dije, una de mis ambiciones más grandes es poder compartir el conocimiento que tengo sobre el periodo de la independencia, que es tan complejo, de una manera sencilla para todo lector y lectora. Esa era realmente mi ambición con ese libro, y el equipo de Penguin lo acogió con muchísima generosidad. Y lo escribí a ritmo vertiginoso. Escribí ese libro muy rápidamente porque llevo más de 15 años investigando todo el periodo de la independencia, participando en congresos académicos, viajando por todo el continente, yendo a bibliotecas y archivos. Pero cuando me senté a escribir este libro, me senté como si se los fuera a contar. Simplemente les quería contar la historia de la independencia. Tiene una dinámica, como dice Dante, de mucha información, pero sentía siempre qué es lo que yo quisiera o lo que yo hubiera querido saber sobre la independencia, qué es lo que yo considero que es lo más importante. Y claro, todo es importante, es un proceso muy complejo, y llevo muchos años tratando de compartir ese mensaje de que no es solamente el 28 de julio en Lima, la proclamación, lo que sucede. Lo he escrito en periódicos, lo he escrito en libros, lo he dicho en la televisión, en la radio, francamente a quien quiera escucharme o quien esté obligado a hacerlo. Y entonces la oportunidad de explayarme un poquito más, quizás no todo lo que quisiera, se presentó en este libro. Puedo darles como un adelanto de que espero muy pronto poder reunir una serie de ensayos que he escrito a través de los años, ensayos mucho más académicos, donde logro poder explayarme y dar muchos más detalles sobre algunos de esos acontecimientos para que acompañe este libro y pueda realmente ser un complemento. Así que eso es lo próximo, esa es una primicia que espero que podamos tener pronto con nosotros, con ustedes.
Y una vez más también este tema de la divulgación. A mí una de las cosas que más me alegra es poder volver a estar aquí con ustedes en presencial en la Feria del Libro. Estuvimos en la Feria del Libro presentando el año pasado y lo presentamos en otros eventos, pero no estábamos en persona, era todo virtual. Y es para mí realmente una maravilla poder ver a tantas personas que quieren leer, que quieren acceder a los libros, que quieren estar cerca de los libros, porque realmente yo hago lo que hago porque me gusta compartir lo que conozco. Creo que, bueno, soy profesora, he sido profesora desde los inicios, desde que era estudiante, y para mí esa es la labor principal. Pero también pienso que para poder transmitir un mensaje a veces largo, complejo y en algunos casos que puede ser aburrido, se necesitan otros formatos. Y entonces también los invito, he sido parte de un proyecto de visitar campos de batalla, acompañando a una serie de ciclistas, y hemos sacado este fanzine con algunas de las historias y algunos de los documentales. Mucho de la ruta y mucho del trabajo se basó en mi libro Independencia. Yo acompañé a los ciclistas en un carro, porque yo no voy a montar bicicleta 800 kilómetros y subir más de 12.000 metros entre subidas y bajadas en 6 días, como hicieron nuestros ciclistas, un campeón olímpico, una campeona nacional, dos muy experimentados ciclistas, pero pude hacerlo para poder buscar maneras, una vez más, de difundir, de divulgar, de compartir lo que yo considero es una base muy importante. Estamos a punto de celebrar una vez más un 28 de julio y qué mejor que poder buscar un espacio como este libro de Independencia. Muchas gracias, espero más preguntas, así que seguimos. Sigue adelante. Ese libro, como les va a pasar a todos ustedes si es que no lo han leído ya, genera, y como ya dije, una serie de dudas y de preguntas y querer preguntar cosas, querer saber más. El ciclo de independencia, o la tesis del ciclo de independencia que se presenta es de 1780, corrígeme si me equivoco, de 1780 a 1826, si se quieren. Tengo dos preguntas al respecto. Por supuesto que entiendo las razones, pero también podría discrepar con los motivos de Túpac Amaru en 1780 hasta llegar a 1810, o si quieres Aguilar igual, ¿no? Al principio, pero digamos 1810. En esos 30 años, obviamente pasaron cosas, pero los motivos fueron muy distintos a cuando empezaron las Cortes de Cádiz y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué empezar con Túpac Amaru? ¿Y por qué terminar en el 26 cuando, por ejemplo, hay gente que piensa que se podría cerrar en el 66 con la pretensión de la invasión de Lima durante el gobierno de Peza? Bueno, más que de las islas de Chincha, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso me hace pensar en la otra gran pregunta, que es, ¿fue la independencia una revolución? ¿Fue lo de Túpac Amaru una revolución? ¿Qué es una revolución? ¿Qué distingue un proceso de independencia de una revolución? Y parte del motivo por el cual comienzo en 1780, y en realidad sí, para dar todos los detalles, empiezo incluso un poco antes. Empiezo con la Revolución Norteamericana porque pienso en el ciclo revolucionario atlántico, en el momento en que empiezan a cambiar. Incluso empiezo con la Guerra de Sucesión Española, empiezo en el momento en que, ¿por qué es posible que se dé una guerra en España sobre cuál va a ser la nueva familia real y que en América todo el mundo esté contento y que no pase nada, cuando luego, cuando pasa lo que pasa en el siglo XIX, la respuesta es muy diferente? Entonces ahí empiezo con los conflictos entre los grandes imperios y eventualmente cómo eso lleva a un cambio revolucionario global que va a impactar con la imposición de nuevos impuestos a Norteamérica, que eventualmente lleva a la independencia norteamericana, una cuestión de impuestos también muy importante en Francia, que lleva a la Revolución Francesa, y una reacción a las imposiciones borbónicas también de impuestos en Túpac Amaru. Entonces, la intención mía va más por ahí. Ahora, en la historiografía, la manera como se ha escrito la historia de la independencia peruana, durante el gobierno de Velasco Alvarado,
Túpac Amaru se rescata como la gran figura iniciadora de la independencia peruana. Y ahí sí, ahí estoy de acuerdo con Dante, que eso es un poco problemático, porque en ese momento Túpac Amaru no está pensando en la independencia del Perú, si quieren está pensando en un retorno de una monarquía incaica o una neomonarquía incaica que podría abarcar toda el área del lago Titicaca, un área andina. Entonces ahí sí empieza a hacer ruido y es bastante problemático decir que hay una línea directa entre Túpac Amaru y la independencia del Perú. Pero sí es una parte de un ciclo revolucionario más amplio. Ahora, sobre el final, ahí también, bueno, cerrar en el 26, ¿por qué no en el 24 con Ayacucho? ¿Por qué no en el 66 cuando finalmente España abandona sus ambiciones por un momento? Pero sí creo que hay un ciclo, hay un momento que termina con la partida de Bolívar, con la constitución vitalicia, aunque claro, es una transición muy porosa. Lo que va a suceder en los primeros años, en la década del 20 y 30, va a ser todavía un rezago, lo que Mariela se refería a ese cambio de precursores o independentistas a dictadores, a caudillos. Entonces, sí, la transición no es tan clara y, bueno, como todas las cosas, hay que buscar un comienzo y un final y también tiene esa característica. Ah, sí, ya. Hay otro punto que, a propósito de justo lo que acabas de decir al final, de por qué cerrar el 26, el ciclo, se cuestionas a lo largo del libro la idea, a veces más bien de manera como subyacente, lo que se consigue es la creación de un Estado, no la creación de una nación. ¿Cuándo se crea la nación peruana? Bueno, justamente ese es el kit del asunto, porque volvemos también a un clásico de Julio Kotler, clase, Estado y nación, y la diferencia entre qué cosa es un Estado y qué cosa es una nación. Y tradicionalmente en los estudios del nacionalismo basados en Europa se piensa que existen las naciones y esas naciones eventualmente se convierten en estados. En el caso europeo, en la mayoría de casos, son imperios o monarquías, en muchos casos monarquías compósitas, como es el caso de España, que eventualmente devienen en naciones. Hay quienes argumentan que el caso de España también, el Estado español actual es el heredero de lo que pasa después de estas guerras, porque lo anterior es diferente, pero esa es otra discusión. En el caso de América Latina, yo creo que hay un consenso entre mis colegas que primero viene el Estado y luego adentro de eso tratamos de rellenarle una nación, a trompicones, con dificultades, con diferentes proyectos nacionales, con diferentes ideas, pero no tenemos esa nación que viene desde el gran pasado y busca independizarse. Yo escribí un texto que salió en el 2015 que habla sobre este debate muy largo en la historiografía peruana de la independencia, si es que esta fue buscada por los propios peruanos o fue concedida por extranjeros, que es la tesis del sesquicentenario de Heraclio Bonilla y Karen Spalding. Y yo considero que ninguna de las anteriores, porque no existe una nación, no existimos los peruanos de hoy. Somos parte de una monarquía hispánica, vamos a ser parte de un proceso global que lleva a la creación de un Estado peruano que a trompicones va a tratar de organizarse y eventualmente expresar qué cosa es una nación. Y todo ese tiempo es un proceso de creación de una nación. Una de las cosas más, para mí, reveladoras, decidoras del libro, es cuánto te explayas en la década de 1810-1820, ¿no? Que es, a mi juicio, es el gran vacío de informativo de la independencia, ¿no? Porque de alguna manera también lo que nosotros manejamos es efectivamente Túpac Amaru, algunos casos aislados, y de ahí como que vino la expedición libertadora, ¿no? Aparecieron como cual extraterrestres, se dio el fenómeno de la independencia, que ya podemos cuestionar. Pero en esa década sucedieron cosas importantes tanto en España como las exaltaciones napoleónicas y ese retiro de Fernando VII y la Constitución de Cádiz. Y en el Perú la gente, los que se rebelaban contra
sea, estaban a favor del rey, lo que están en contra del mal gobierno, ¿no? Y ocurren todas estas independencias, bueno, entonces llamarlo independencias, esta distribución en nuevos virreinatos y nuevas... Se rearmó Sudamérica, que es algo que tampoco se conoce mucho, y se dieron una serie de guerras y de batallas que no acababan nunca, ¿no? Castelli, Goyeneche, Tristán y todo eso que lo cuentas también, de lo que se sabe muy poco, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el libro tiene muchos rescates importantes, ¿no? Muchos personajes, muchas personalidades que por supuesto que merecen bastante más estudio. Pero uno de estos protagonistas ignorados y justamente son los hermanos Angulo, ¿no? Que junto con Mateo Pumacahua llevaron a cabo esta gran revolución del sur, grandísima revolución del sur, después de la de Túpac Amaru, quizá la más grande que ha habido, ¿no? Con miles de personas involucradas, miles de muertos, etcétera, que otra vez no conocemos también. ¿Qué tenemos que hacer para acercarnos más a ese? O sea, porque la comprensión de esa década quizás sea la comprensión de por lo menos de cómo se gestó desde ese territorio la independencia, ¿no? Luego podemos sumar lo que vino con la expedición libertadora, pero para comprender lo que ocurrió en el Perú, en el territorio del Perú y de Bolivia, quizás sería preciso conocer mucho más de cerca lo que ocurrió en esa época. Sí, por supuesto. Una de las grandes ventajas que tuve yo para todos estos años de investigación es que no éramos solamente los peruanos los que nos estábamos preguntando sobre la independencia, y todos mis colegas latinoamericanos llevaban, digamos, la ventaja de comenzar antes. Entonces yo empecé a participar en eventos sobre independencia en el año 2008. Y entonces ahí había interés en qué era lo que pasaba en el 8, en el 10 y en el 12. Y tuve también la posibilidad de tener un hermoso proyecto de investigación con un grupo sobre la Constitución de 1812. Y ese fue realmente una posibilidad de pensar mucho más amplio. Entonces esto me hizo ver que no era simplemente el caso peruano. La Constitución de Cádiz es un proceso atlántico, que tiene una parte en la península, una parte en América, hay mucha comunicación, y en el caso peruano también toda esta discusión nacionalista de si queríamos ser independientes o no queríamos ser independientes, más bien el inicio de la representación en el Perú aparece con la Constitución de Cádiz. Esas son las primeras elecciones a representantes, a cortes, pero también representantes a los ayuntamientos. En cada lugar con más de 1.000 personas van a haber elecciones. A veces hay indios y españoles, porque todos se consideran españoles europeos y españoles americanos. Las personas afrodescendientes no tienen el voto de manera automática, pero sí se les abre una puerta si es que hacen méritos ante la corona. Entonces, ahí hay toda una serie de cosas muy interesantes. Y luego, que también en el sur del Perú, sobre todo, hay un deseo muy grande de mantenerse leales al rey, porque consideran que hay cosas que se les concede. El caso de Pumacahua es muy interesante, porque ese es un cacique que ha derrotado a Túpac Amaru. Él es un hombre ya de 70 años, ha sido hecho presidente de la audiencia del Cusco, pero cuando llega la Constitución de Cádiz y se da la abolición de los cacicazgos, él dice, pero un momento, ¿cómo es esto? Ahora yo voy a perder mi posición como cacique, entonces ¿qué lealtad al rey le voy a tener? Y entonces es ahí cuando decide unirse a los hermanos Angulo, y efectivamente este es uno de los grandes movimientos que se conoce muy poco, una vez más porque mucha de la narrativa de la independencia peruana ha sido centrada en Lima. Y si solamente miramos Lima, tenemos una foto muy pequeña. El Perú es un país mucho más grande, mucho más complejo, y entenderlo desde las regiones también ha sido una ambición mía. Así como también entender cuáles fueron las motivaciones de las personas que defendían al rey. Porque muchas personas en el continente americano defendían al rey de España, y lo hacían por una multiplicidad de motivos. Personas de origen afrodescendiente, personas de origen indígena y personas de diferentes regiones. Y además, en el momento en que se dan las juntas en los otros países, es decir, esta relación entre países,
vamos a ver cómo se puede ampliar el campo de acción digamos, para las élites de Arequipa, del Cusco, de Puno, que van a poder volver a tener una injerencia en el Alto Perú. Yo tengo otro libro que estoy presentando, voy a aprovechar a hacer publicidad el día lunes, que hice con un equipo que es publicado entre Fondo de Cultura Económica de la Universidad de San Marcos y Ediciones COPE de Petroperú, donde hablo con un equipo de colegas latinoamericanos sobre la independencia en Sudamérica, porque estas conexiones de la década entre el 10 y el 20 no se pueden entender desde solamente el Perú, se tienen que hacer de una manera comparada y conectada. Gracias. Mis preguntas eran mucho más simples en realidad, pero en base a una de las explicaciones que hice hace un momento me entra la curiosidad. Algunas de las épocas estudiadas, pensarías tú, ¿nos da más claves para entender el país que somos hoy? En todo caso, ¿hay algún momento en la historia que tú digas que puede ser, más allá del proceso de independencia, el punto de no retorno? Bueno, como buena historiadora te diría, todos los momentos son importantes, todos tienen su complejidad, obviamente que eso es una realidad, pero la independencia marca un antes y un después. Como dije, ¿fue una revolución? Cuando se define una revolución como un cambio social y económico, no fue una revolución. Como digo al final del libro, cambiaron muchas cosas y otras se mantuvieron, pero sí fue una revolución porque cambió el sistema político del país. Entonces ese es un punto de inflexión, se crea un Estado funcional, incapaz o capaz o mejorando, empeorando, con ciertas capacidades, pero se crea algo. Entonces ese es un punto, yo creo, de inflexión muy importante. Y luego van a haber otros puntos de inflexión muy importantes, como lo menciona Dante Guerras. Obviamente el gran momento de creación y de cuestionamiento de la nación peruana es la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Ese es un momento realmente que nos preguntamos qué somos como país, quiénes somos, por qué perdemos una guerra de esta manera. Y entonces yo creo que esos son, en el siglo XIX sin duda los hitos más importantes, y en el siglo XX hay otros, pero no voy a entrar en ellos. Okay. Digamos, para la audiencia que está aquí, para el público que nos ve a través de las redes, ¿cuáles son las 2 o 3 reflexiones o ideas fuerza que nos deberían quedar como lectoría del libro? ¿Cómo quisieras que tu audiencia utilice este libro? Muchas gracias, esa es una pregunta excelente. Lo primero es una idea que repito sin cansarme. La independencia no comienza y no termina con el 28 de julio de 1821. Es un momento muy importante porque es una ceremonia y es un momento de un cambio político en el centro del poder. Pero para realmente entender lo que fue la independencia peruana tenemos que salir de Lima y tenemos que ampliar nuestro campo de tiempo. Esa es la primera idea fuerza. Y la segunda es un poco repitiendo lo que dije hace un minuto, que es, si bien el cambio social y económico que trae la independencia no es realmente revolucionario, sí existe una cuestión muy revolucionaria en el hecho de construir un nuevo Estado y proveer en ese momento con el voto a los hombres, porque son solamente los hombres que votan, de una muy amplia base social. Y eso es algo que se suele olvidar, porque el voto va a ser bastante amplio en el Perú hasta fines del siglo XIX, cuando se da la reforma electoral de 1896. Y eso me parece que es algo que realmente se debe recordar. Sí, mi última pregunta era un poco ¿qué otros proyectos se vienen para Natalia Sobrevida? Gracias. Bueno, ya les adelanté hace un minuto que quiero tener los diferentes ensayos que tengo sobre independencia que he escrito en los últimos 15 años reunidos en un libro. Ese definitivamente es un proyecto. Estamos trabajando en el documental que viene con Bicentenario, y tengo también un libro que lo tengo en este momento un poco relegado, pero es un libro muy esforzado que también lleva 15 años en el tintero y ahora está en una revisión final, que es una historia social del ejército del Perú durante el siglo XIX. Ese libro espero pueda salir en inglés en el 2023, espero para el 24 que esté en español. Gracias. Es impresionante cómo haces cosas, eso le sacas tanto tiempo. Hay una idea que me parece
bien interesante que mencionas, me parece, el inicio del libro, que es que cuando se celebró el centenario había una cierta estabilidad y proyecto de país con la patria nueva, ¿no? En el sesquicentenario, pues lo mismo, de una manera muy distinta, que era el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y se da esta reivindicación tupamarista, salen las ideas de Spalding y de Heraclio Bonilla, se discute de otra manera. Sin embargo, en el cincuentenario, nunca entendí muy bien por qué no hubo una verdadera celebración, salvo la inauguración de la Exposición Nacional, y tampoco era el gobierno de Balta está en una crisis tan espantosa como para no poder hacer, y me parece que pasó muy inadvertido, nunca entendí bien por qué. Y lo amarro con lo de los 200 años, ¿no? Que es lo que nos ha tocado a nosotros. Que por supuesto que ha habido unas circunstancias coyunturales, pandemia y crisis política, pero más allá de esa crisis política, la pandemia es algo que no podemos evitar, pero la cosa de la crisis política que vivimos desde, digamos, el 2016, parece que no había pues, no hay un proyecto, o sea, no hay un proyecto de país, una intención, un discurso, una narrativa de país, como sí la había en el 71 y como sí la había en el 21, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué crees que ha tenido que llegar el momento para decir, pucha, sí? O sea, al punto que yo recuerdo haber conversado contigo de cuando empezó la crisis sanitaria, decíamos, bueno, habrá que replantearnos el 24, pues, ¿no? Porque así nos da tiempo de pensarlo mejor, e integramos en las provincias, ¿no? Ayacucho, somos más justos para Ayacucho. Pero la verdad es que el 24 va a pasar lo mismo. O sea, no va a haber un proyecto de nada, entonces, ¿qué? Lo tiramos para el 26, o ya, al 66, ya, ¿no? Bueno, cada generación hace lo que puede, como dice. ¿Por qué en los 50 años? Probablemente era bastante pronto. Algunas otras repúblicas para entonces en Venezuela ya habían escrito libros tipo Basadre, en los 50 años después. Es decir, en Colombia habían hecho unos mapas impresionantes, en otros lugares pero tenían otros problemas, digamos. Yo creo que por ahí quizás eso explica lo del 50. Tanto Leguía como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas son proyectos autoritarios. Los proyectos autoritarios tienen mucha facilidad de tener discursos univocales. Ellos mandan y dicen cómo es, y ahí los militares decían cómo era, ponían plata para lo que les parecía y para lo que no, no. Y además era un momento de monumentalismo, brutalismo. Tú ves los espacios de Junín y de Ayacucho, son estos monumentos inmensos, avenidas, ¿no? Entonces, también como ese mismo parque, el Parque de los Próceres. Aquí también se va a empezar, los tenemos aquí mismo, Vizcarra y Guzmán está exactamente tras esta columna. Esta idea de los precursores es también una idea de buscar cómo los peruanos participamos. Pero sí creo, y aquí sí, yo siempre peco de optimista, soy una persona muy cínica y muy optimista a la vez, lo cual es un poco paradójico, pero muy real. Lo que nos ha permitido el Bicentenario en este caos, porque no es solamente ese gobierno, sino el anterior, es un caos total. Aquí tenemos a alguien que ha estado directamente involucrada en tratar de poner algo para el Bicentenario y ver el caos desde adentro. Lo que nos permite es que no es un discurso univocal, es un discurso que viene de todas partes, es cacofónico y a veces ensordecedor y a veces mudo, pero que sí permite que se amplíe. Aquí también hay otra persona que ha hecho muchos trabajos para incluir a las mujeres de maneras muy creativas y yo creo que muy necesarias. Yo creo que no estamos ya en un momento en que tenemos que tener un solo discurso que se nos venga de arriba para abajo y nos diga qué fue la independencia. Hace varios años, en uno de estos eventos, me preguntaron, ¿pero cómo va a ser? Les digo, bueno, será motivo para que desde las regiones, desde los colectivos, desde los diferentes grupos, nosotros digamos qué es el Bicentenario para nosotros. Yo sé que suena un poquito naif si quieren decir, bueno, qué lindo, todos de la mano, y no, pueden ser también discursos que se contradigan, que vayan uno en contra del otro. Yo creo que esa es la riqueza que se nos permite y por eso también podemos ampliar el espacio temporal para poder ver la independencia desde una manera más amplia. Tengo que preguntarte eso también. ¿Por qué queremos tanto a San Martín? ¿Y por qué somos tan injustos con Bolívar? Porque nos gustan más los argentinos que los venezolanos, porque nos gustan más a los que creemos que son calladitos y bonitos y qué sé yo.
caballerosos. Hace unos años tengo un compañero de trabajo que es un argentino, Pablo Ortenberg, con quienes hemos hecho trabajos, hemos publicado juntos, y él me preguntó, si tuvieras que salir una noche, ¿con quién saldrías? ¿Con San Martín o con Bolívar? Y yo siempre le dije, obviamente con Bolívar, porque Bolívar era bailarín, era dicharrachero, era simpático. San Martín estaba con dolor de espalda todo el rato, estaba tirado ahí con su morfina, nada que ver, pero ¿qué sucede? Hay toda una narración también con Bolívar rompió el Perú, Bolívar no quitó Bolivia. Ahí hay también una cuestión narrativa. Es interesante cómo han habido momentos bolivarianos y grupos bolivarianos. Hay a la Torre, gran bolivariano. Los apristas en general son bolivarianos. Y los sanmartinianos suelen ser más recatados, más cercanos a los chilenos, les gusta pensar en qué lindo fue todo esto. Pero en el fondo, la expedición libertadora fue una invasión chilena. Y muy poca gente lo va a decir, y a mí me parece excelente que lo fuera, pero fue eso. Los chilenos pagaron, pusieron sus barcos y dijeron, vamos a Lima, acá tenemos que arreglar nuestro tema económico. Entonces, ¿por qué no cae también San Martín? Yo creo que tiene muy buena prensa, y los bolivarianos no tanto. Yo también debo confesar, eso sí es una apertura, tenemos 5 minutos. Yo pasé parte de mi infancia en Colombia, y ahí ya me convertí inefablemente en bolivariana. Cuando llegué al Perú a los 9 años y me enteré que él era el malo de la película, yo era, pero esta no es la misma película que yo había visto antes. Entonces, sí entiendo a San Martín. Soy parte de la Sociedad Bolivariana en el Perú y soy miembro de la Sociedad Sanmartiniana en Londres. Entonces, aquí no me han invitado a la Sanmartiniana, siempre les digo, no me han invitado. Yo feliz participaría. Pero es interesante. Di una charla a la Sociedad Sanmartiniana en Londres sobre la participación de San Martín en el Perú, y la mayoría eran argentinos y me dijeron, no, ¿de verdad hizo tan poco? ¿De verdad no hizo nada? ¿Cómo así es tan querido? Y bueno, porque además la gente lo quería mucho, y además Ramón Castilla lo quería muchísimo, y Ramón Castilla se peleó horrible con Bolívar y al final le dio pensión vitalicia a San Martín. Entonces, esta cercanía con San Martín no es de nueva, digamos, es también de larga data. Pero con eso podría quedarme horas, así que ahí la dejo. Sí, entonces, un poco en suma, la historia del Perú es compleja, es complicada, no es lineal y no está compuesta únicamente por hitos, ¿no? Entonces, Natalia Sobredilla ha hecho un trabajo excelente de rescate, con mucha rigurosidad, mucho detalle. Es un trabajo muy comprensivo que nos pinta una foto amplia de lo que es el proceso de la independencia del Perú, así que muchas felicidades por eso, Natalia. Les recomiendo este libro 100%. Lo único que puedo decir para acabar es que quien hizo el destino que en ese momento estoy trabajando con la biblioteca de Jorge Basadre, y pienso que este libro es un excelente prólogo para tomar a Basadre, para tomar la historia de la República de Basadre, por ejemplo, ¿no? O sea, exactamente se engarza. Pero siempre pensé que la historia de la República de Basadre le faltaba un poco como de inicio, ¿no? Y este es un excelente inicio. O sea, hay una conversación ahí, ¿no? Y además, incluso podría decir que en el estilo, en la manera de narrar la historia hay un parentesco, ¿no? Hay una manera amable de narrar que se emparenta con la historia de la República. Podría ser una especie de spin-off de Historia de la República de Basadre. Yo también les recomiendo mucho, es un lindo libro y les va a dar muchas curiosidades y les va a abrir los ojos bastante. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias por este panel de lujo. Muchísimas gracias, Natalia, por haber confiado en nosotros para publicar este libro. Yo los animo mucho a leer este libro para conocer también, como menciona nuestro texto en la contratapa, los cambios y las continuidades, ¿no? Y por qué se fundó la República y cómo estamos hasta ahora. Un poco, ¿no? Para cuestionarnos también cómo está nuestra clase política, cómo están nuestras clases sociales, y estoy segura que van a encontrar el libro de Natalia bastante útil y muy necesario para nosotros. Quiero invitarlos ahora, tenemos los libros acá.
Por si alguien quiere comprar, vamos a tener una firma de libros aquí también. Si van a pagar con POS Visa, los libros se encuentran en el stand de Estruendo Mudo, también se encuentran en el stand de Librerías Crisol y Librerías Ibero. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias.